Hola, bienvenidos a Cuentos para el Camino. Aquí estamos donde estacionan todos los autobuses escolares y aquí vamos a leer un libro que se llama Mariposas en el primer día de clases. Un mes antes de que comienza las clases, Rosie eligió su primer mochila. Estaba adornada con flores. La amaba con todo su corazón. Se paseaba por la casa con la mochila puesta, muy orgullosa. No te preocupes, le decía a su mamá, a su hermana Emily. Algún día tú también serás grande y podrás ir a la escuela como yo. Rosie practicaba en casa levantando la mano, escribiendo su nombre y pronunciando el nombre de su maestra. No veía la hora de empezar las clases. Pero la noche anterior al primer día de escuela, Rosie no pudo dormir. En la mañana a Rosie le dolía la barriga. No pudo probar los panqueques con trocitos de chocolate. Quizás sea mejor que me quede en casa, dijo Rosie. No quiero que Emily se quede sola. Ella estará bien, dijo su mamá. Y tú también. Rosie revolvió los panqueques en el plato. Vamos, cariño, dijo su papá. Es hora de irse. Rosie se puso la mochila muy lentamente. No me siento bien, dijo. Solo tienes mariposas en el estómago, dijo su mamá, abrazándola fuerte. ¿Mariposas?, preguntó Rosie. En este momento el autobús se detuvo. Te amo, le dijo su mamá. Diviértate, exclamó su papá. Y aquí está Rosie en la parada de la bus y aquí está el autobús. Rosie inquieta miraba fijamente por la ventana. De pronto una niña se sentó a su lado. Me llamo Violet, le dijo. ¿Y tú? Rosie. Mientras respondía, una mariposa salió volando de su boca. Rosie se cubrió la boca con ambas manos. ¿Estás bien? Rosie asintió. Estoy en la clase de la maestra Mancini, dijo Violet. Yo también, dijo Rosie. Las palabras salieron disparadas sobre dos mariposas plateadas. Rosie las observó revoltear por el pasillo. Violet no pareció notarlo. Y ahí se hicieron amigas adentro del autobús. Bienvenidas, dijo la maestra Mancini. Mientras las niñas entraban al salón de clase, cuelgan sus mochilas y luego nos encontramos en la alfombra de arco iris. Todos estaban inquietos, daban vueltas alrededor. Vamos a conocernos, dijo la maestra. Comenzaré yo. Yo tengo un perro labrador dorado que se llama Barney. Me encanta el pastel de chocolate y las arañas me dan mucho miedo, dice. Le siguió Violet. Soy alérgica a los perros, dijo, y a veces a mi hermano Alex. Este verano viajé en el tren por primera vez, dijo Jay. Cuando sea grande quiero ser astronauta, dijo Allison. Mientras Rosie esperaba su turno, las mariposas se acumulaban en su estómago. De pronto todos la estaban mirando. Rosie respiró profundamente. Tengo una hermanita que se llama Emily, dijo. 3 mariposas escaparon y revoltearon sobre la clase. Me encanta cantar y jugar fútbol. Me gustaría tener un congelador en mi cuarto para comer helado cada vez que quiera. La clase se rió y Rosie se sintió un poco mejor. Después Rosie se sentó en la mesa de arte. Pintó una flor en un caballete gigante. También hizo uno para Violet. Luego todos ayudaron a Jay a construir un tren con bloques. De vez en cuando las mariposas murmuraban en su barriga. Ocasionalmente una o dos se escapaban, pero a la hora de recreo ya casi no las sentía. Rosie salió corriendo al patio de la escuela. «¡Tú la llevas!», exclamó. Todos se comenzaron a correr para sumarse al juego.
Sin embargo, una niña se quedó y se paró junto al árbol. Mira, aquí está la niña y aquí está Rosie. Tenía las manos cruzadas sobre su barriguita. Rosie se acercó a ella. ¿Quieres a jugar?, le preguntó. La niña asintió. Soy Rosie. ¿Cómo te llamas? Isabela. Cuando respondió, las mariposas una tras otra se elevaron hacia el cielo. Isabela miró hacia arriba asombrada. ¿Te sientes mejor?, le preguntó Rosie. Mucho mejor, le dijo Isabela. Al final del día, Rosie se despidió de sus amigos, salió corriendo del autobús y lanzó los brazos de su mamá. La escuela es muy divertida, le dijo. Baile tiene el nombre de una flor, como yo. Jay construyó un tren con bloques e Isabela también tenía mariposas en el estómago. Su mamá sonrió. Me encantará escuchar todo lo que hiciste, dijo. Las palabras brotaron y flotaron como si volaran sobre las resplandecientes alas de una mariposa. Y ya se acabó este cuento. Gracias por leer conmigo. Hasta luego.